Ante todo, mi nombre es Laurisa Giraldo Guamán, segunda vicepresidenta actual de MinSub Platinum. Y pues vamos a iniciar con la ponencia. Es nuestra primera ponencia de MinSub Platinum desde la sede, que lo realiza la sede UNASAM. Vamos a presentar al ingeniero Castillejo Melgarejo. Es ingeniero de minas egresado de la UNASAM, especializado en automatización de procesos mineros en la Universidad de Cantabria, España, con grado de Master Business Administration y doctorado en Administración de Negocios, con estudios en la Escuela de Posgrados del Herens y una pasantía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 27 años de experiencia laborando en la industria minera, ocupando los cargos de superintendente de mina en CIA Minera Juna Susana, superintendente general en Somilor, Ecuador, gerente de operaciones en CIA Minera Santa René SAC, supervisor de operaciones Barrick Pierina y gerente de operaciones en Minera Lincuna SAC, gerente de operaciones en San Roque FM SAC y actualmente gerente de operaciones en Capamax SAT. Ha realizado 3 trabajos de investigación fueron empleo de un agente de voladura de baja velocidad de detonación, BOV, en voladura de carbón antracita, sustentado en el Perú Min 2017. El siguiente fue incremento de poder calorífico de los minerales de carbón antracita del departamento de Ancash mediante la técnica de flotación diferencial. El otro fue implementación del método de hundimiento por subniveles para incrementar la productividad en la explotación de los yacimientos de carbón antracita del Callejón de Huaylas en el 2018. Actualmente es docente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayólogo, en cátedras de perforación y voladura, evaluación de proyectos mineros, transacción y comercialización de minerales. Lo recibimos con mucho agrado, ingeniero, y pues su ponencia tiene titulada Etapas del proceso minero. Muchas gracias, ingeniero. Le doy el pase y las preguntas se van a hacer al final de la conferencia. Muchas gracias. Para felicitarles a MinSub, como mencioné, para fortalecer el buen desempeño del sector minero durante estos últimos años. Estamos pasando por una pandemia a nivel mundial y el sector minero ha sido muy afectado. Esperemos que este periodo se recupere, porque definitivamente es el sector minero que mueve la economía del Perú. Bien, sin más preámbulos, quiero hablar sobre las etapas del proceso minero. Esto se da no solamente en Perú, se da en cualquier país. Y voy a empezar. Bien, como agenda de esta noche, voy a ver un poco del panorama nacional en cuanto a proyectos mineros. Aquí llamamos cateo, que es prospección, que es exploración, explotación, beneficio. A todo eso lo conocemos como la cadena de valor del sector minero. Quizás a nosotros los peruanos, cuando vemos este mapa del Perú, nos enorgullece de ser mineros, y Perú definitivamente es un país minero. La cartera de proyectos que se tiene en Perú es, comparado a otros países, es gigante, ¿no? Cajamarca ocupa con el 30.8% de proyectos, seguido por Arequipa, Apurímac. Son los departamentos donde se tiene proyectos mineros importantes a nivel nacional. ¿Y cuál es el producto? O sea, ¿cuál es el metal que enorgullece el Perú? Definitivamente es el cobre, con 71% de participación en la canasta económica, ¿no? A nivel de inversión de proyectos, según el tipo de mina, son proyectos a futuro, que los proyectos a cielo abierto son los que van a levantar el tema de las exportaciones a nivel mundial, ¿no? Tenemos casi 49.600 millones a nivel de inversiones, seguido por la minería subterránea, con 2.000 millones. Bien, ¿qué dice el texto único ordenado de la Ley General de Minería con respecto al recurso?
porque el Perú solamente hemos explorado el 1.22% del área, y las otras áreas todavía faltan explorar. Entonces, dice, todos los recursos minerales pertenecen al Estado, o sea, cada uno de nosotros somos dueños del área que tiene el Perú en cuanto a recursos, cuya propiedad es inalienable y no prescribe, ¿no es cierto? La primera operación en la búsqueda de un recurso definitivamente es el cateo. Hace muchos años el cateo era libre para transitar pues, en las áreas de las comunidades. Hoy en día el accionar de la comunidad ha cambiado totalmente, ha cambiado radical. Hasta con sacarte unas hojitas de un arbusto, la comunidad se oponen a esa actividad de cateo, que es libre, ¿no? O sea, de acuerdo al texto único ordenado, dice que son actividades libres en el territorio nacional, salvo excepciones, por ejemplo, salvo que sea en el Parque Nacional Huascarán. Lo que se observa en las láminas de la parte inferior, fíjense, se ven coloraciones, el cual más o menos indica la posible ocurrencia de un yacimiento mineralizado. No te dice que hay, solamente esa presencia de óxidos, esas aguas de color rojiza, te indican que hay la posibilidad de un yacimiento mineralizado. No solamente hacemos cateo a nivel de minería o a nivel de minerales metálicos o preciosos. Acá, por ejemplo, es una excelente vista de una formación calcárea de la formación Humasha, ubicado en las alturas de San Marcos. Y cuando uno ve los valores de la participación del carbonato de calcio, uno se queda sorprendido. 98% de carbonato de calcio, 93% es una excelente caliza para un proyecto no metálico conocido como los óxidos de calcio, ¿no? Al igual, en estos últimos días estoy en busca de leonardita y quizás para ustedes se les haga un poco difícil. ¿Y qué es la leonardita? Eso voy a hablar al final. Es un recurso muy valioso que se usa en Europa. Básicamente Alemania lo está usando para la agricultura orgánica. Y me dirán, pues, ¿pero dónde está la leonardita? Vamos a ver al final. Bien, un poco de historia y cómo empieza pues el cateo. Entre los años 95 y 97, la empresa Britannia Gold hizo exploraciones en Aija, en Winac. El proyecto se llamaba Sabrina, se hizo 5 taladros de perforación diamantina, en promedio de 400, 450 metros, porque la zona de Winac es conocido desde 1920, 1930, cuando se posicionó la empresa minera Santa Elena, una empresa portuguesa. Los valores de plata eran pues 150 onzas, 120 onzas, y los valores de oro en superficie no estaban mal. El promedio de leyes que se logró en ese entonces, 1.11 gramos por tonelada métrica, y plata de 6.5 gramos por tonelada métrica. En actuales condiciones, este es un proyecto exitoso. Pero en 1995, la cotización del oro pues, estaba en $240 la onza y la plata a $320 la onza. Por eso no era pues, rentable, no era negocio poner un proyecto a cielo abierto. Se trabajó por 2 años, pero se desechó el proyecto básicamente por la cotización del metal en ese entonces. Como geólogo de este proyecto estaba a cargo de un geólogo australiano, el ingeniero Yepi, con el cual he convivido como 3 meses en el campamento de mina, porque yo trabajaba en esa mina. Yo trabajaba en la empresa minera Juan Susana, muy pegado y cerca a la empresa minera Huaraz. Este es otro proyecto del cual participé como desde la etapa desde el cateo hasta la prospección geofísica. Este es el proyecto Gallo Rumi, propiciada por una empresa de Canadá. El proyecto se ubica en Pariacoto, Huaraz, entre el año 2014 y 2015. Los indicios de la zona, básicamente, fue por el comportamiento tan similar al yacimiento de Barrick, de Pierina.
cuarzo alunita, tufos con bagisílica, y las leyes de oro eran muy interesantes. Ahí está la ley de promedio. En oro 1.2 gramos por tonelada y plata 16.3 gramos por tonelada. Pero no solamente esos valores son los que te dicen que el proyecto va. Por recomendaciones del geólogo, al cargo del proyecto estaba el ingeniero Jorge Vegas Pozo, a quien estimo mucho, decía, no solamente con la geoquímica, tenemos que ir un poco más allá, tenemos que ser geofísica. Entonces, en la segunda etapa de la geofísica, ya tuvo que intervenir otro geólogo, porque el principio es bueno. Si alguien hace la geoquímica, mejor que la geofísica le haga a otro profesional. Este es el proyecto Gallo Rumi. Hay un contacto litológico entre el batolito costanero con el volcánico del Calipuy. En ese contacto litológico, las leyes de oro y plata eran bastante interesantes. Nos dejamos guiar por un puntito acá. Este puntito se llama el Cerro Gallo Rumi. La silicificación o la bagesílica que se tenía en esta zona era tan igual a Barrick. Interesante. Las leyes que se muestran acá y las cotizaciones de ese entonces. ¿Qué es la geoquímica? Porque es importante saber las definiciones de geoquímica y geofísica. Cuando hacemos exploración, buscamos valores anómalos, algún valor que esté por encima de lo que tiene la formación de rocosas. Entonces, la geoquímica consiste en ese estudio, ¿no? La investigación del macizo rocoso en cuanto al comportamiento de su comportamiento químico. La geofísica que practicamos en Gallo Rumi fue de la polarización inducida, básicamente está en función a la resistividad del macizo rocoso, y fue la geofísica quien dijo, este proyecto no va, por lo siguiente. Mientras que la geoquímica te arrojaba valores interesantes en cuanto a contenidos de oro y plata, porque básicamente fue un proyecto diseminado de oro y plata, pero la geofísica te decía, pero no hay volumen. O sea, tengo ley, pero no tengo volumen. Los ingenieros que estaban a cargo de la geofísica concluyeron que solamente era una capita de oro. Entonces, ellos asertivamente mencionaron que hace muchos años ya la erosión o el proceso de intemperismo ha arrasado con el oro y se lo ha llevado pues a los lechos marinos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es tener una anomalía geoquímica, es importante también conocer la parte de geofísica. Este es un cuadrito importante que uno tiene que tener en cuenta para las prospecciones de geoquímica. Fíjense, si nosotros tenemos cadmio en esta abundancia, por ejemplo, y si supera, por ejemplo, a 2 partes por millón, ya estamos hablando de una anomalía geoquímica. Y si encontramos una anomalía geoquímica de cadmio, en profundidad se puede asumir que vamos a encontrar un yacimiento de zinc. Igualito puede pasar con molibdeno. Si el molibdeno está superior a esos valores, podemos afirmar que en profundidad podemos encontrar un yacimiento de cobre. En eso consiste una anomalía geoquímica. Mientras que las anomalías geofísicas está basado básicamente a resistividad. A medida que se mineraliza un cuerpo, definitivamente las condiciones de resistividad van cambiando, porque la densidad del material es muy distinta. Después de realizar el tema de cateo, es importante sacar la licencia si vamos a seguir adelante con el tema de exploraciones. En estos últimos años, negociar el uso del terreno superficial se ha vuelto muy complicado. Las comunidades campesinas ya no son las comunidades de la década del 80, el 90, ya tienen mucho conocimiento, por lo tanto, uno tiene que hilar fino para poder conversar con los miembros de la comunidad y lograr el uso del terreno superficial. Pese que es en zonas cereáceas, ¿verdad? Los grandes proyectos mineros están ubicados en zonas totalmente desnudas, donde no hay actividad agrícola. El tema del uso del agua industrial es importante porque cuando hacemos perforación diamantina se usa un volumen importante de agua y es uno de los recursos que uno tiene que cuidar. Se tiene que llevar a un especialista para la evaluación de restos arqueológicos,
he llevado un montón de arqueólogos y me dicen, no, pero Ricardo, por acá pasó la huella del dinosaurio y hay que cercarlo. Eso tampoco, pues, no se puede permitir, ¿no? Un rastro arqueológico sí se puede permitir, pero que te digan que por acá pasó el dinosaurio, ya pues eso te saca de mucho, ¿no? Se tiene que conseguir la licencia social. Definitivamente tienes que llevar a un sociólogo para lograr convencer a la población y tener la licencia social. Sin estos 4 requisitos, yo pienso que el proyecto de exploración no va. Este documento se tiene que elevar a la autoridad competente para la aprobación del estudio de impacto ambiental por exploración. Y definitivamente, ¿qué dice la exploración en el reglamento de exploraciones en el artículo 2? En el caso de la exploración se requiere el acuerdo previo y definitivamente se tiene que llegar a un acuerdo previo por el uso del terreno superficial. Bien, participé también de plataformas de perforación. Acá se tiene, por ejemplo, perforación diamantina para la recuperación de testigos. Tenemos perforación con aire reversa para sacar dendritos de perforación. Se tiene que hacer carreteras para ver cambios de alteración, litología. Hay que hacer caminos para poder. Por lo tanto, ya estamos impactando desde el punto de vista paisajístico, ya estamos impactando el terreno superficial. Bien, cuando uno obtiene el testigo diamantino, es una broca NQ, ¿para qué nos sirve? Desde el punto de vista de geología nos sirve para la ley, interesante, para realizar el blending, el tipo de alteración que puede tener la formación rocosa, el tipo de roca y las fallas que pudiese existir, ¿ok? Y desde el punto de vista de geotecnia, es importante para conocer la propiedad física de la roca, sus propiedades mecánicas y posterior su caracterización del macizo rocoso. Esa caracterización del macizo rocoso, si es un proyecto a cielo abierto, pues nos dirá si va a ser estable o no va a ser estable el talud del proyecto a cielo abierto. Y si es una mina subterránea, diremos que la mina se va a comportar de manera estable cuando hacemos una excavación subterránea. Desde el punto de operaciones, definitivamente es importante. Si tengo la roca, yo podré determinar cuál va a ser mi factor de carga. O sea, cuántos kilogramos de explosivo para fracturar una tonelada de roca. Será importante para el conocimiento de la velocidad pico-partícula, para no sobrecargar los taladros y evitar, o para evitar los daños a las construcciones circundantes. Desde el punto de exploraciones también es importante el factor de P80, o sea, cuál debe ser la fragmentación en cuanto a voladura, y eso nos va a dar un factor que se llama velocidad de carga. Para el proceso de planta, que se llama beneficio, es importante de este testigo el porcentaje de liberación. ¿Cuál va a ser la malla para yo poder liberar adecuadamente el mineral de la ganga? Ojo, la aplicación del testigo es un proceso de beneficio. ¿Cuál debe ser la malla para yo lograr liberar? En muchos proyectos se dicen 65% de menos 200, 60% menos 200, pero con los estudios de difracción de rayos X y microscopía de barrido, sí podemos afirmar cuál va a ser el grado de liberación. Es importante también conocer el índice de trabajo o el Work Index en función solamente al testigo. Y definitivamente, si nosotros hacemos el estudio de difracción de rayos X, vamos a ver cuál es el mineral. Por ejemplo, el cobre tiene muchas presentaciones. Puede estar en sulfosal, puede estar en sulfuro, puede estar en óxidos, en carbonatos o sulfatos. Entonces, en el estudio de difracción de rayos X te dice en qué estado está el mineral. Desde el punto de vista de mantenimiento, lógico, si nosotros asociamos el Work Index, mantenimiento se va a preocupar con respecto a los molturantes. Si tenemos un material abrasivo,
Entonces, el reemplazo de los multidorantes va a ser con mucho mayor frecuencia. Igual va a pasar con la vida útil de los elementos que protegen al casco de molino, que se llaman chaquetas, e igual a la trancadora primaria, que son el boil y el mantle. Desde el punto de vista ambiental, si nosotros tenemos testigo, ya podemos afirmar a dónde deben ir esos desechos. O sea, si hacemos una flotación, posiblemente haya o esté sobrecargado de pirita. Entonces, el ingeniero ambiental dirá, pues, esta zona piritosa lo vamos a disponer en esta zona de la relada. ¿De acuerdo? Y es importante también el control de pH. Entonces, si tenemos una zona mineralizada con alto nivel de pirita, entonces en el consumo de óxido de calcio va a ser alto, ¿no? Bien. Con la información de los taladros, definitivamente tenemos que ser el modelo geológico, conocido como el modelo de bloques. Pero todavía acá no puedo decir que son reservas, solamente estoy afirmando que son recursos. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros afirmar que son reservas, vamos a ver un paso adelante. Hoy en día se practica mucho el código australiano JRC para clasificar recursos, de acuerdo a las categorías de certeza y de exploración, ¿no? Bien, todo estudio de geología empieza con la muestra. Si la muestra es buena, yo pienso que los resultados van a ser exitosos. Pero no es solamente tener una buena muestra, sino que el geólogo, bajo su experiencia, realice un buen muestreo. Porque yo puedo sacar una excelente muestra con leyes altas. Al final estoy sobrevalorando el proyecto. O puedo sacar leyes pobres si estoy sobreestimando el proyecto. Entonces, acá mucho depende del profesionalismo del ingeniero geólogo en la recuperación de la muestra. Y el éxito de una operación está en la muestra. Si la muestra va mal, todo este circuito va mal. Entonces, teniendo la muestra, hago una estimación de cálculo de recurso. Ya con el cálculo de recurso, el diseño minero, o sea, el diseño de mina, si va a ser una mina subterránea o si va a ser una mina a cielo abierto. Si es una mina a cielo abierto, en el diseño mencionaré pues dónde se va a ubicar el botadero, dónde se va a ubicar los talleres, dónde se va a ubicar la planta concentradora. ¿Ok? En el plan minero mencionaré cuál va a ser la gradiente de la rampa, el ancho de vía, ¿ok? En el caso, si fuese minería a cielo abierto. Y si minería subterránea, pues igual, ¿no? Si lo haré, pues, mecanizado de una sección de 4x4, de 5x5. Y aquí es importante, para yo poder diferenciar la reserva y recurso, debo saber cuál es el nivel de inversión. O sea, el CAPEX por onza, por ejemplo, si fuese el oro, el OPEX por onza, si fuese por oro. Y acá definir bien cuáles son los costos fijos y los costos variables. Porque en función a los costos fijos y a los costos variables, yo voy a definir cuál es mi nivel de cutoff. ¿Cuál es mi nivel de cutoff económico? Entonces, con este cutoff económico yo voy a diferenciar cuáles son recursos y cuáles son reservas. ¿Ok? Pero eso también puede modificarse de acuerdo a las características del mercado, de acuerdo al manejo que se le puede dar en el tema de recuperación metalúrgica. Algún recurso puede pasar a ser reserva. Pero también tenemos no solamente el cutoff económico, tenemos el cutoff marginal. Si tenemos dentro de la estimación de recursos valores que están con cutoff marginal, si ese valor de cobre, oro, cubre sus costos variables, se puede extraer, se puede procesar. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros es importante, por ejemplo, saber el cash cost. Hoy el oro está cotizando casi $1,450 la onza. Y ya no hay proyectos con cash cost, por ejemplo, de $240. Esos proyectos ya desaparecieron. Uno de ellos es Yanacocha, el otro era pues Barrick, ¿no? Con un cash cost de 240
tú podías trabajar tranquilamente esos proyectos porque estaban a flor de tierra. Hoy esos proyectos ya no hay. Estamos en el Perú posiblemente con cash cost de 1.250 o 1.300 dólares por onza de oro. Bien, con la estimación de recursos y reservas ya se decide invertir. Entonces la inversión ya viene un tema de responder a las exigencias del accionista. Pues el accionista en todo momento te dice, yo te he prestado dinero, pero lo quiero para mañana. Entonces uno tiene que ver en el tema de retorno de la inversión. Tiene que buscar las zonas más ricas y hacer el retorno oportuno de la inversión. Entonces ahí hablamos de cuál es el costo de capital del accionista. Hoy están buscando valores encima del 22%. Bueno, son exigentes ahora. Este es el reporte del código York australiano, en el cual solamente los recursos son indicados y medidos. Los recursos inferidos no se toman en el estudio. Solamente los indicados y los medidos. Los medidos serán a futuro probados y los indicados serán los probables. Es lo que te dice el código australiano. Toda empresa minera tiene esta configuración piramidal. En la parte de la cúspide tiene operaciones como proyectos ABC que están operando, tiene proyectos en construcción, tiene proyectos que están a nivel de ingeniería de detalle, conocido como estudio de factibilidad, tiene proyectos a nivel de prefactibilidad y exploración. Las empresas mineras tenemos concesiones mineras que poco a poco lo vamos explorando, ¿no es cierto? Y a medida que van creciendo, van ganando valor. Efectivamente, a medida que se va incrementando el nivel de estudio, estos van ganando valor. Explotación. Dentro de la cadena de valor del sector minero, quizás este es el área donde uno tiene que tomar bastante importancia. Si lo vamos a explotar mediante la operación a cielo abierto o lo vamos a explotar mediante la explotación subterránea. Pero eso va a depender de las características del tipo de yacimiento. No puedo hablar que un yacimiento del tipo diseminado lo voy a trabajar con una minería subterránea, es absurdo, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas condiciones del tipo de yacimiento y valores para optar si es una explotación superficial o una explotación subterránea. Nuestra gestión de operaciones del negocio minero desde el punto de vista de explotación tiene que estar basado a indicadores, definitivamente. Entonces, los indicadores, hoy conocidos como los KPI, se tiene que tener en cuenta cuál es el objetivo. Si nosotros podemos medir un valor, podemos mejorarlo. Pero si no lo tengo medido, ¿cómo puedo mejorar? Entonces, por ejemplo, en tema de operaciones, mucho nos gusta conocer cuál es el factor de carga. Y el factor de carga, por ejemplo, en proyectos a cielo abierto, en promedio, 0.28 kilogramos por tonelada, y en subterránea 2.1 kilogramos por tonelada. Importante también saber la velocidad de penetración. La velocidad de penetración, por ejemplo, para proyectos a cielo abierto con perforación rotativa, en promedio 28 metros por hora, pero en minería subterránea 2.3 metros por minuto. Esta es la velocidad de penetración de un jumbo. Es importante saber también la utilización, el desempeño de tus equipos. Es importante saber si efectivamente lo estamos usando adecuadamente en el proyecto. Utilización del 88% a nivel de minería a cielo abierto y 92% en promedio a nivel de minería subterránea. Este es un reporte muy importante, es un reporte real de una empresa minera del centro del Perú. Fíjense, los valores de disponibilidad mecánica, 94, 89, 89, 2015, 2016, 2017. Y aquí hace un comentario, ¿no? Que la disponibilidad mecánica fue de 82.1 más
que lo planeado. O sea, 0.12 más que lo planeado. O sea, hemos superado en cuanto a disponibilidad mecánica. Y también hace mención con respecto a la utilización. Dice, durante el presente año, la utilización fue de 79%, representando 8.9 mejor que el año pasado. ¿Ok? Esta es una empresa del centro del Perú. Ahora vamos a ver de una empresa que está en el sur. Fíjense, desde 2018, cómo se está evaluando el tema de disponibilidad mecánica. En enero 95.7, 94.9 y en promedio 92.9. No está mal. En cuanto a disponibilidad mecánica. Y en cuanto a utilización, fíjense, 81, 82, 35. En abril, 38.5. Algo pasado en la perforadora, ¿no? Los ingenieros debemos manejar los costos, que es importantísimo. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos el rendimiento horario, que es un KPI, tonelada por hora, es una pala, la pala 1, por ejemplo, 1922 toneladas por hora, el cual representa un costo de 0.64 dólares por tonelada. Tenemos la pala 3, tenemos la pala 4 y así. Este es importante el manejo de estos indicadores que se llaman los KPI. Tenemos los volquetes, por ejemplo, tenemos la 793 con un rendimiento por hora de 317 toneladas por hora y un costo que representa 0.87. Tenemos el camión Caterpillar más grande de esta serie con un rendimiento de 555 toneladas por hora y un costo de 0.69. Igual en las perforadoras, este es el ratio de perforación o velocidad de penetración. Por ejemplo, la perforadora 11 tiene un rendimiento de 23.4 metros por hora con un costo, con un TDC de 13.92. Dos equipos de la misma marca, del mismo año, trabajando en dos proyectos distintos. Este es en el centro del Perú, Chinalco, y esto es en Cuajone, en Moquegua, ¿no es cierto? Son equipos nuevos del 2019. La velocidad de penetración en promedio de 26 a 32 metros por hora. Y la pregunta es, ¿por qué uno de ellos un poco más, un poco menos? Eso va a depender mucho de la litología, ¿no? Posiblemente en una mina el comportamiento de la roca sea muy distinto a otra mina. Va a depender mucho de esos factores, ¿no? El comportamiento litológico. Este es el modelo MD6640, que es el equipo más grande de Caterpillar, ¿no? Igual, en transporte también tenemos que controlar los KPI, por ejemplo, cuál es el rendimiento. Este es el camión 797, trabajando en el sur, con un KPI de 940 toneladas por hora. Claro, los 940 toneladas por hora mucho depende de la distancia de la vía. Puede que sea botadero o puede que sea mineral, ¿cierto? Pero este camión estaba destinado, por el tamaño, estaba destinado básicamente a desmonte, o sea, a botadero. Es una pala, la más grande de la PIH, esta es la 4100 XPC, con capacidad de carga de cerca de 100 toneladas por pasada, con un rendimiento horario de 5.400 toneladas por hora. Estos 5.000 por hora también es en función a un factor que se llama el factor voladura. Si la fragmentación es buena, definitivamente el desempeño de este equipo eléctrico de cáliz va a ser muy bueno, pero si la voladura es mala, el rendimiento va a ser deficiente, ¿no es cierto? Está asociado básicamente a la calidad de fragmentación. No solamente medimos el KPI en cuanto a los equipos, aquí veo también el KPI de los neumáticos, si efectivamente están llegando las horas que uno ha estimado. Por ejemplo, ingresé al área de mantenimiento y el área de mantenimiento ha reportado 5.600 horas de vida útil de los neumáticos de la marca Michelin. Es importante. ¿Cómo puedo yo afectar la vida útil del neumático? Cuando incremento velocidad o cuando hago la sobrecarga, ¿no? Incrementa la temperatura y supera
de kpH y puedo provocar un daño prematuro a los neumáticos. O puede ser porque no limpiece vía. Un corte, por ejemplo, en los hombros, en los faldones, puedo dañar pues al neumático, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que hacer cuidado de la vía, ¿no? Hay que disponer oportunamente un equipo auxiliar para el mantenimiento de vías. Beneficio. Después de ver operaciones, es importante qué vamos a hacer con el mineral, bajo qué técnica. Entonces, el beneficio, tenemos gravimetría, cuando trabajamos en yacimientos de oro. Tenemos flotación cuando estamos trabajando en yacimientos de minerales en estado de sulfuro. Tenemos lixiviación cuando el estado del mineral está en óxido o carbonatos. Y tenemos calcinación en el caso, por ejemplo, de la caliza, ¿no? Para llevarlo de carbonato de calcio a óxido de calcio, definitivamente necesito incrementar temperatura y eso se llama calcinación. Como dice, es un conjunto de procesos físicos, físico-químicos. ¿Para qué? Para incrementar la pureza del material. Imagínense que los proyectos a cielo abierto en promedio están con 0.60, 0.70% de cobre asociados a la chalcopirita. Y llevar de Perú, por ejemplo, a Corea, a Inglaterra, a China, 0.6, pues no es negocio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos incrementar pureza. Entonces, de acuerdo a los términos comerciales, a que eleva la pureza del mineral, llevarlo a un valor comercial, 25%, 26%, dependiendo de lo que te diga el contrato comercial. La que se ve en la figura, por ejemplo, esta es una flotación de zinc y esta es una lixiviación en pilas. Esta es pierina, hace muchos años, ya están cerrando los pads, y esta es la flotación de la empresa minera Lincuna. Para tener buenos resultados en el proceso de beneficio, definitivamente se tiene que hacer estudios. Y hablé al inicio con respecto a unos trabajos previos que se llaman microscopía de barrido. O sea, ¿para qué? Para saber el tamaño de partícula donde se encuentran alojados los minerales y cuál debe ser la malla para yo poderlo liberar. ¿Será la malla 50, la malla 60, 65 menos 200? Entonces, acá hay, por ejemplo, se hizo difracción de rayos X para ver porcentaje de los minerales presentes en la mina. Entonces, hemos tenido carbonatos de fierro, conocido como siderita, calcopirita, pirita, cuarzo, esfalerita y la bolangerita. Entonces, estos valores es importante para el metalurgista porque son los ojos. ¿Para qué? Para tener una óptima recuperación. Este es un balance metalúrgico de la empresa Capac Max, que está ubicado cerca de Chavín. Entonces, el ingeniero tiene que saber leer esta radiografía. Esta es la radiografía de tu proceso minero y tu proceso metalúrgico. Fíjense, las leyes de cabeza que se observan en la parte superior, 0.38 de cobre, 1.37 de plomo, 2.99 de zinc, con 1.23 onzas de plata y 0.051 onzas de oro. Aparentemente, también nos sirve, ¿no? Pero si vemos, el oro es el que está pagando, porque vamos adelante. Estos valores de 23, 48, 49 se tienen que establecer y definitivamente en ese entonces se vendía a la empresa china Humo, donde se establece los parámetros mínimos de calidad de concentrado. 2380 de cobre, 4890 de plomo y 49 de zinc. Entonces, el ingeniero es importante que conozca estos valores, las recuperaciones. Por ejemplo, la recuperación del cobre, 81.18, que todavía está bajo. Debemos ser un poco más exigentes en el tema de recuperación metalúrgica. Esto debe estar muy cerca del 90% para esta ley de cabeza. El plomo con 80.16 y el zinc, bueno, el zinc está llegando a los parámetros que maneja una planta polimetálica, ¿no?
Y acá tenemos la distribución del oro y la plata. Acá tenemos la distribución del oro y la plata en los concentrados de plomo y cobre. Porque si nosotros dejamos escapar algo de oro o plata en el concentrado de zinc, vamos a perder. El oro y la plata en el zinc no se paga. Solamente se paga en el concentrado de cobre o en el concentrado de plomo. En el mismo nivel. Por ejemplo, los contratos comerciales dicen, ¿no? Te voy a pagar 95% del oro en el cobre, 95% del oro en el plomo. Por lo tanto, que se vaya al oro o se vaya al plomo es indistinto. Por lo tanto, es importante conocer y saber analizar este balance metalúrgico, que acá tenemos los ratios de concentración. Fíjense, para la etapa de comercialización, nos tenemos que basar a contratos comerciales. Yo no puedo hacer valorización si no tengo un contrato comercial. El contrato comercial son los lineamientos en la cual te dice el comprador, estos son las características o la ficha técnica de tu mineral para que tú me puedas entregar. Yo no puedo, cualquier cosa, tiene que estar encargado dentro de la ficha técnica. Esta es la ficha técnica o especificaciones del concentrado el cual voy a entregar. Tenemos ficha técnica para el plomo, para el zinc y el cobre. Por ejemplo, en el caso del cobre, nos dice que debo entregar concentrado de calidad de 20 a 28%. Debemos estar en ese rango. Yo no puedo entrar un concentrado, por ejemplo, 18%. No me van a recibir. Y si me reciben, me van a penalizar. En cuanto a plomo, debo entregar de 50 a 60% y con niveles de oro y plata. Fíjense los niveles de arsénico, menores a 0.5. O sea, yo debo entregar un concentrado casi limpio. Acá, por ejemplo, el arsénico de 0.5 a 1.5. Ligeramente tengo un margen mayor con respecto al cobre. Esta es la cláusula de las características técnicas del concentrado, porque previo a esto hay, en el contrato se estipula los periodos de entrega, ¿no? Bien, ¿qué se tiene? Se tiene valores. Estas leyes salen de un reporte de análisis de empresas reconocidas. Según el contrato, por ejemplo, se tiene que llevar a SGS, a Alfer Nike, a Alex Stewart o J. Ramón. Entonces, si yo llevo a otro laboratorio que no estipule el contrato, no tiene valor. Yo debo llevar exclusivamente como dice el contrato comercial. Bueno, para ese entonces las cotizaciones estaban a este nivel, esto ya ha mejorado. Y esta es la hoja de liquidación. Esta hoja de liquidación nace en función al contrato comercial, no es cualquier hoja. Yo no me puedo inventar esta hoja para otro tipo de mina, no. Esta hoja obedece exclusivamente para la empresa que me compra, que es Human, y la empresa que produce, que es Capac Max. Esta hoja se tiene que elaborar para cada productor minero, para cada empresa minera. Entonces, yo no puedo hacer uso de esta hoja, por ejemplo, para otra empresa minera. Por lo tanto, realizando las operaciones en el Excel, tenemos los aportes de los metales y el ratio de concentración que se ha visto, ¿no? Están iguales para este es el zinc, tenemos 52.30% de zinc, y estos son los reportes que te ha entregado la empresa especializada en cuanto a análisis químico. Tenemos arsénico, antimonio, mercurio y azufre, ¿no es cierto? Y estas son las cotizaciones de ese entonces. Igual se elabora esta hoja de cálculo en función al contrato comercial que se ha establecido previamente. Y tenemos la participación del producto en el concentrado de zinc. Y es obvio que este ratio de concentración salió del balance metalúrgico. Lo más importante, es importante saber el valor del metal en el mineral de cabeza. Por ejemplo, hemos hecho una distribución básicamente de plomo y zinc, donde el metal representativo, o sea, en el proyecto, el metal representativo es el plomo, con 33.18 participación. Seguido por tenemos el zinc,
Tenemos la plata y el oro. Por lo tanto, nuestro metal representativo en el tema comercial es el plomo. Por lo tanto, debemos dar importancia en la explotación al tema del plomo. Bien, ha sido un poco rápido para no cansarlos. Espero que con la pregunta se pueda profundizar este tema de la cadena de valor del sector minero. Muchas gracias y espero su pregunta de cada uno de ustedes. Sí, ingeniero, muchas gracias. Acá acaban de alzar la mano y le voy a pasar con él. Perfecto, perfecto. Ahí está el joven Jeffrey Orellano Macedo, que le va a dar su pregunta. Magnífico. A ver, Sí, Jeffrey, pregunta. ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me puede escuchar. Correctamente, correctamente. Ya. Muy bien. Usted estaba hablando sobre la ley general de la minería y quería hacerle una consulta. Por ejemplo, primero para que se pueda hacer de repente se pueda llevar a cabo un nuevo yacimiento minero, se hacen las respectivas pruebas, ¿no? Como el cateo, la prospección. Y por ejemplo, yo quería saber cuál es mejor. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Saca un análisis, por ejemplo, del oro y sale, por ejemplo, 2.8 onzas o, eh, y de repente puede ser de 0.8 gramos. Mi pregunta es, ¿cuál sería mejor o cuál es mejor, las onzas o la onza o el gramo, ingeniero? Esa es mi pregunta. A ver, yo pienso que los laboratorios especializados son buenos. Solamente es una equivalencia. La onza, 31.1035 gramos. No, yo pienso que no debes basarte en el valor, ¿ah? Yo debo basarme más en el resultado. Te voy a ver, cuando te analizan oro, te analizan oro total, ¿ok? ¿Qué significa el oro total? El oro total puede estar asociado a un sulfuro o puede estar en un óxido. Entonces, lo correcto sea que tú hagas un poco de microscopía para ver dónde está el oro. Suponiendo que tengas, por ejemplo, 2 onzas de oro, puede que una parte de ese oro esté asociado a un sulfuro y la otra parte de ese oro esté asociado a un óxido. Entonces, cuando tú haces el proceso, no vas a tener una correcta recuperación. Lo importante es saber qué porcentaje del oro está asociado a un sulfuro, qué porcentaje del oro está asociado a un óxido. Está bien, la ley te está dando como ley total, o sea, como oro total, pero es importante saber dónde está alojado el oro. ¿Está alojado en los sulfuros o está alojado en los óxidos? Es importante eso. En cuanto a gramos o a onzas, es indistinto, ¿ah? Es indistinto. Gracias, ingeniero. Acá tenemos la pregunta de Yosimar Montes Lazo, que le voy a dar el pase. A ver. Buenas noches, ingeniero. Saludos. Hola, Ingeniero, Yosimar. tengo una pregunta. Felicitarlo por la ponencia que acaba de realizar. La pregunta es de acuerdo a la licencia, que es muy importante, lo acaba de mencionar usted en su ponencia. Dentro de eso, el uso de terreno superficial nos menciona que es importante. Hoy en día, por este tema, se han cerrado muchos proyectos y proyectos grandes, se podría decir. ¿Usted cuál sería el método técnica adecuada
para llevar un acuerdo previo entre las comunidades para el uso de terreno superficial, ya que hoy en día, a causa de esto, muchos de los proyectos y grandes proyectos en el campo minero se están cerrando. ¿Me podría responder cuál sería un método adecuado o técnica para llegar a un acuerdo previo y tener una conciliación de las comunidades campesinas o los dueños de los terrenos superficiales para el uso de la minería? Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante compleja desde el punto de vista de que la ley de la consulta previa sale básicamente para comunidades nativas y definitivamente las comunidades campesinas han tomado esto como una respuesta positiva para ellos. Llegar a negociar es un acto, como le digo, es un acto muy delicado, muy delicado. Eh, 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 yo tengo dos proyectos que se me han caído por el tema de uso de terreno superficial, uno en Pamparomás, en Huaylas, y el otro en Chavín. El tema es que las comunidades campesinas han cambiado su forma de actuar y llegar a tener una receta única para poder negociar con ellos es complicado. Lo que están buscando las comunidades es ser parte de la sociedad minera. O sea, por ejemplo, si yo tengo un proyecto minero, la comunidad lo que están buscando es ser partícipe como accionariado de la empresa minera. Y están buscando en participaciones importantes del 20%, el 30%. Desde el punto de vista empresarial, yo lo veo bastante negativo. Que puede funcionar, sí, pero al futuro yo lo veo un poco complicado. Yosimar, no tengo una receta para darte cuál debe ser el accionar. Yo pienso que lo más importante es ir con la verdad, conversar con ellos y cuáles son pues los beneficios que van a recibir con respecto si ubicamos un proyecto o no en dicha área. Pero no hay una receta. Los grandes gurús del tema del manejo no hemos llegado hasta ahora a decir cuál es la receta para manejar la comunidad de campesinas. Gracias, ingeniero. Acá tenemos a Nelson Roy, que también ha alzado la mano para que pueda Ok, no hay problema. preguntar. Ay. Buenas noches, ingeniero. Felicitarlo por la ponencia que acaba de brindarnos, ¿no? Mi pregunta es respecto al cutoff, ¿no? Que está basado a, creo que dos parámetros muy importantes. O bueno, el parámetro más importante creo es la recuperación, ¿no? Con las tecnologías que hoy en día se van dando. Respecto a las leyes que a veces se encuentran de una ley demasiado alta, escuché que se hacía como un balance con las leyes menores para poder hacer una mejor recuperación. ¿Qué tan factible es hacer esto o solo lo usan algunas empresas o cómo se desarrolla este tema? Quisiera, no sé, que me pueda resolver esta Gracias por la inquietud. pregunta, Nelson. Mira, lo importante para que tengas una buena recuperación, primero es caracterizar tu mineral. Cuando digo caracterizar es saber en qué condición está desde el punto mineralógico, por ejemplo, tu plomo, tu zinc, tu cobre. Te comento, el cobre tiene muchas presentaciones. Puede estar en sulfosal, como puede ser la tetraedrita. Puede estar en un sulfuro, en chalcopirita. Puede estar en un carbonato. Por ejemplo, puede estar en malaquita. Puede estar en azurita. El comportamiento, dependiendo del tipo de mineral, su recuperación se va a ver reflejado. Por ejemplo, si te digo un carbonato y tú quieres flotarlo, ese carbonato no va a flotar. Se va a ir todo a relave. Pero si ese carbonato lo vas a lixiviar, entonces es muy distinto, ¿no es cierto? Yo pienso que primero, antes de realizar tus inversiones en cuanto a proceso, yo prefiero primero que inviertas en el tema de caracterizar tu mineral. Entonces, para caracterizar, necesito saber microscopía, o sea, aquí sería microscopía de barrido, difracción de rayos X para ver el estado del mineral
Y con eso sí, ya tengo la certeza cuál es el porcentaje de mineral que está presente en sulfuro, cuál es el porcentaje de mineral que está presente en carbonato. La recuperación va a depender mucho del conocimiento del metalurgista. Yo pienso que los metalurgistas ponen todo el empeño si solamente sí han caracterizado correctamente el mineral. Bien, ingeniero, muchas gracias. Ahorita Laurente le va a hacer las preguntas respectivas del chat. ¿Ok? Ante todo, muy buenas noches, ingeniero, y también buenas noches con todos los presentes. Primero, reiterar el agradecimiento a su persona, ingeniero, por compartirnos esta vez sus conocimientos y felicitarle por su excelente ponencia. Bueno, dicho esto, a continuación pasaré con algunas preguntas del chat. A ver, tenemos la pregunta del compañero Jaime Casa, que dice, ¿las plantas pueden dar indicios que en un lugar ya hay un yacimiento? Interesante. Quiero contarle más como experiencia. Efectivamente, dentro de su proceso de simbiosis, las plantas absorben un tipo de metal. Entonces, sacar unos tallos, unas hojas y llevarlo a un barrido geoquímico te puede mencionar o indicar la posible ocurrencia de un yacimiento. Y es verdad. Eso me ha pasado en las exploraciones de Gallo Rumi. Hay unas plantitas que absorben un tipo de metal. Nosotros llevamos, por ejemplo, a J. Ramón y efectivamente esa plantita te dice que sí hay la probabilidad que haya un tipo de ocurrencia de un yacimiento. Sí, las plantitas son indicativos para hacer geoquímica. ¿Eh? Gracias, ingeniero. Ahí va la segunda pregunta del joven Darwin Joel Tite Quispe, que pregunta, ¿cómo debo muestrear en vetas tipo rosario de cuarzo con oro de potencias variables desde 5 centímetros? Magnífico. Te voy a contar mi experiencia. Trabajé un tiempo en Ecuador, en la Sociedad Minera Liga del Oro, donde la potencia de la estructura es de 0.10 centímetros hasta 0.50, pero con valores importantes en cuanto a leyes, ¿no? Teníamos 30, 35 gramos por tonelada e incluso hasta 80 gramos por tonelada. Lo sabemos todos y lo sabemos los mineros que el oro es muy errático. Por lo tanto, para evitar el tema de esa erraticidad del oro, se tiene que hacer muestreos sistemáticos. Entonces, en estructuras del tipo beta, con estructuras muy reducidas de 10 centímetros, tienes que sacar de caja a caja, definitivamente. Y no tienes que sacar con un punto o una comba. Tienes que cortar la muestra, tiene que ser un canal. Y para eso tenemos equipos, es como una moladora que tienes que cortar en forma perpendicular y sacarte la muestra. Te recomiendo que hagas un muestreo sistemático, no un muestreo aleatorio. Un muestreo aleatorio no te conduce a ningún resultado óptimo en hierros de oro de tipo beta. 10 centímetros. Puede que 10 centímetros pueda, pues, 50 gramos, 100 gramos, 80 gramos por tonelada, porque a medida que se reduce la potencia, se incrementa el contenido. A medida que se amplía la estructura, el contenido disminuye. Te recomiendo que saques no con una punta, sino con un equipo. Tenemos equipo para cortar, son cortadores de muestra de caja a caja y un muestreo sistemático. Gracias, ingeniero. Ahora tenemos la pregunta de Joseph Anco, de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que pregunta, ¿cuáles son los indicios de mineralización que se toman en el cateo para afirmar un posible yacimiento de mineral? Bien, cuando hacemos cateo es importante notar ciertas manifestaciones en superficie. Una de las manifestaciones en superficie, por ejemplo, es la coloración. Por ejemplo, es uno. El otro, por ejemplo, es el alineamiento de ojos de agua, conocido como manantiales. El otro, por ejemplo, es la desnudez del cerro. Por ejemplo, cuando hay zonas de intensa alteración argílica, vamos a ver que el cerro está desnudo y de color blanco. Cuando tenemos, por ejemplo,
intensidad de color rojizo, amarillento, parduzco, vamos a ver la presencia de elementos de fierro y puede estar asociado a yacimientos de cobre. Entonces, es importante ver, por ejemplo, coloración. Te indica posible ocurrencia de un yacimiento de sulfuros. Blanquecino, posible ocurrencia, estamos hablando de yacimientos de plomo. El que estén alineados estos ojos de agua y presenten oxidación, te dice que está transitando sobre una zona de debilidad, sobre una falla. Posibles afirmaciones para decir que hay un yacimiento. Coloración, alteraciones y direccionamiento de ojos de agua. Gracias, ingeniero. Ahora tenemos la pregunta del, del joven Rosmel Espinosa Ramírez de la UNASAN, que hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la medida que se puede tomar en el control de costos debido a la pandemia? Muchas minas han paralizado y pues sabemos que los grandes equipos, la depreciación es muy grande. A ver, efectivamente, esta pandemia está afectando mucho a la operación minera y va a tener mayor incidencia en minería subterránea. La minería superficial, no tanto porque el grado de mecanización es alto, pero no escapa. Pero en minería subterránea se vuelve complejo. ¿Por qué? Nosotros, para estar dentro de mina, si estamos ya debajo del subsuelo, necesitamos ventilación, en algunos casos ventilación forzada, o sea, aire limpio. Pero ese aire limpio no llega pues a todos los puntos de la mina. Necesitamos llevar aire fresco a los tajos de producción mediante una ventilación secundaria. ¿Qué pasa si un pequeño o ese virus se transmite por esa ventilación secundaria? Estaríamos inundando de virus a todos los tajos de producción. Entonces, el tema de este control de operaciones por el tema va a ser más afectado a la minería subterránea que la minería superficial, tanto a mediana minería y pequeña minería. En cuanto a control de equipos, definitivamente es el momento de que las operaciones mineras se automaticen y es la tendencia. Y lo tiene Gabriela Mistral en Chile, lo tiene Fresnillo en México, lo tiene Mantos Blanco en Chile, lo tiene Grasberg en Europa. Entonces, la tendencia de la minería es definitivamente automatizar. Sacar del frente de trabajo al personal, pero los ingenieros no. Los ingenieros sí o sí tienen que ingresar todavía por ahora. Gracias, ingeniero. Tenemos la última pregunta. Bueno, son dos de Carlos Vidal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, la primera pregunta es, dentro de la cadena de valor, ¿cuál piensa usted que es el elemento fundamental que define un proyecto minero? Definitivamente es la exploración. El éxito de una operación minera está en que si nosotros sacamos bien la muestra o no sacamos bien la muestra. El éxito depende de la parte geológica, porque los peruanos hemos aprendido mucho a hacer buena minería en cuanto a operaciones, pero el éxito de una operación minera está en cuanto a la muestra. Cuando digo la muestra, no es que yo saque solamente la parte rica, no. La calidad de profesional que va a intervenir en el proceso de exploración. Yo pienso que el éxito de la mina está en el muestreo. La segunda pregunta de la misma persona, Carlos Vidal, es, ¿qué estrategias nos permitirían obtener una mejor recuperación en flotación diferencial del plomo y del zinc? Gracias por la pregunta y nuevamente vuelvo a repetir, lo más importante para o tener una buena recuperación es, como les he mencionado, primero debemos caracterizar, o sea, conocer bien el mineral. Una cosa es un valor cuantitativo, por ejemplo, te digo 8% de plomo, pero 8% de plomo es plomo total. Puede que ese plomo esté en sulfuro o puede ser plomo que esté en sulfosal o puede que ese plomo esté en óxido. Entonces, lo mejor es caracterizarlo. Si yo quiero tener una buena recuperación, lo primero que debo hacer es caracterizar el material. Entonces, determinar, por ejemplo, cuál debe ser la molienda, cuál debe ser el grado de molienda,
cuál debe ser, por ejemplo, si tengo mucho óxido, cuál debe ser el reactivo que voy a usar. Entonces es importante. Lo más importante es caracterizar el material, ¿ya? Caracterizarlo. Bueno, ingeniero, muchas gracias por sus respuestas, las respuestas de las preguntas del chat. Y bueno, solamente felicitar por su ponencia, ingeniero. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañera Laurisa. Bien, antes quisiera terminar con esto y dejé ahí como preámbulo sobre la leonardita. Hoy apostamos por una agricultura orgánica, porque el mundo lo pide así. Y definitivamente la leonardita es un mineral que está asociado mucho a los yacimientos de carbón. Entonces, el húmico y el ácido fúlvico que tiene esa leonardita, lo tenemos en los yacimientos de carbón. Perú tiene buenas zonas en Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Ancash y Lima. Entonces, el potencial de la leonardita es bastante amplio. Entonces, hoy apostamos por una agricultura orgánica. Estamos haciendo minería, pero también apoyando la parte agrícola. Bien, quisiera despedirme de esta fructífera noche, agradecer nuevamente a MINSAP por haberme permitido un poco difundir y fortalecer nuestro sector minero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Estamos agradecidos de Minsub Platinum de UNASAM y los de Minsub Platinum del Perú. Fue una excelente ponencia y gracias por compartir su tiempo con nosotros y su experiencia. Y pues haber aclarado nuestras dudas de cada uno de nosotros y pues doy por finalizada esta reunión. Muchas gracias, ingeniero, y lo esperamos para una próxima ponencia. Será invitado. Gracias.